Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet lo dijo claro y sin rodeos. Todo lo bello tiene un precio. Esta frase, compartida por la conocida influencer y exmodelo marroquí francesa en sus redes sociales, ha desatado una oleada de comentarios, especulaciones y rumores en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? Prepárate, porque lo que te vamos a contar te dejará sin aliento. Mahsine, conocida por su estilo de vida lujoso, sus viajes exóticos y su aparente vida perfecta, publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro con la enigmática frase, "Todo lo bello tiene un precio". Esta simple oración ha generado más de 80.000 comentarios y se ha compartido miles de veces. Pero lo más impactante no fue la imagen, sino lo que vino después. Según fuentes cercanas, Mahsine estaría atravesando un momento personal muy complicado. Personas de su entorno aseguran que ha tomado decisiones difíciles recientemente relacionadas con su vida amorosa y profesional. Mahsine está pagando el precio de sus elecciones. Siempre ha querido vivir a su manera, sin rendir cuentas a nadie. Pero eso tiene consecuencias, comentó una amiga cercana que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo más comentado ha sido su supuesta ruptura con un empresario muy conocido del mundo de la moda, con quien se la había vinculado durante los últimos meses. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, sus constantes apariciones en eventos privados y vacaciones en yates dejaban poco lugar a la duda. Sin embargo, tras la publicación del críptico mensaje, Mahsine ha eliminado varias fotos junto a él, lo que ha sido interpretado como una señal clara de ruptura. En uno de sus recientes stories, Meravet apareció sin maquillaje, con una expresión seria, diciendo, "A veces, lo que más brilla es lo que más duele. No todo lo que ven es felicidad". Estas palabras no solo han conmovido a sus seguidores, sino que también han abierto el debate sobre la presión que enfrentan las figuras públicas al intentar mantener una imagen perfecta. La revista Estilo de Vida Celeb ha publicado una investigación exclusiva donde se revela que Mahsine podría estar envuelta en una disputa legal con una agencia de representación que alega incumplimiento de contrato. Si bien los detalles son escasos, esta situación podría estar relacionada con la frase "todo lo bello tiene un precio". Como una figura que siempre ha defendido su independencia, Mahsine podría estar enfrentando ahora las consecuencias de romper acuerdos que limitaban su libertad creativa. Fuentes del entorno legal consultadas por la revista señalan que el conflicto con la agencia no solo involucra penalidades económicas, sino también la posible divulgación de cláusulas confidenciales del contrato que podrían comprometer la reputación de Mahsine. La influencer, acostumbrada a tener control absoluto sobre su narrativa pública, se ha encontrado, según estas versiones, ante una amenaza que podría cambiar para siempre la percepción que su audiencia tiene de ella. Pero eso no es todo. En los círculos de alta sociedad de París y Marrakech se comenta que Mahsine ha sido vista recientemente en compañía de un joven artista plástico de origen libanés, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente. Este nuevo vínculo ha despertado el interés de los medios no solo por el misterio que lo rodea, sino también por el contraste radical con sus relaciones anteriores, todas con figuras del mundo corporativo o del espectáculo. Según allegados, este joven representa una nueva etapa en su vida, más introspectiva, más artística y, tal vez, más auténtica. En paralelo, Mahsine ha comenzado a publicar mensajes que dejan entrever un proceso de transformación interior. En uno de ellos se lee, "A veces, hay que perderse para poder encontrarse. Estoy en ese viaje". Sus fans, divididos entre la preocupación y la admiración, han inundado los comentarios con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que está viviendo la influencer. Algunos incluso aseguran que está preparando un libro autobiográfico donde revelará episodios jamás contados de su vida personal y profesional. Los rumores no se detienen ahí. Una filtración reciente, supuestamente proveniente del equipo de producción de un reality show europeo en el que Mahsine habría sido invitada como estrella principal,
Afirma que su participación fue cancelada a último minuto debido a problemas personales imprevistos. Aunque no se ha confirmado oficialmente, esta cancelación alimenta aún más las sospechas de que Mazzine está atravesando un periodo especialmente turbulento. Sin embargo, no todo son sombras en la vida de la exmodelo. Pese a las controversias, su línea de cosméticos naturales, lanzada hace poco menos de un año, ha triplicado sus ventas en el último trimestre. Este éxito comercial ha sido interpretado por muchos como una muestra del poder de su marca personal, incluso en medio del escándalo. Mazzine no necesita de nadie para brillar, escribió un fan en una publicación reciente. Ella misma es su imperio. En su más reciente video de IGTV, Mazzine rompió el silencio y habló directamente a la cámara. He cometido errores, he confiado en quienes no debía. Pero también he aprendido a valorarme sin necesidad de validación externa. No soy perfecta, y ya no quiero fingir que lo soy. Sus palabras, lejos de apagar el fuego de los rumores, lo avivaron. ¿A qué errores se refería? ¿Quiénes fueron esas personas en las que confió y que la decepcionaron? Muchos apuntan a que se trata de socios comerciales, otros, de amistades que filtraron detalles íntimos a la prensa. Ella, por ahora, se mantiene en silencio sobre los nombres. El interés por su vida ha llegado incluso a plataformas internacionales. La cadena española de entretenimiento Telemundo Estelar ha anunciado un especial titulado Mazzine, Más allá del brillo, donde se promete revelar detalles nunca antes contados sobre sus comienzos en Francia, sus vínculos con marcas de lujo, y los sacrificios que ha hecho para mantenerse en la cima. El documental, aún sin fecha de estreno, ha generado gran expectativa en redes. Mientras tanto, Mazzine continúa su actividad en redes sociales, aunque con una frecuencia menor. Sus publicaciones actuales, mayormente centradas en arte, poesía y naturaleza, contrastan con el contenido glamuroso y comercial que solía compartir. En una de sus últimas imágenes aparece caminando sola por una playa desierta, acompañada de un texto que dice: "El silencio también habla". Y a veces, grita. Esta nueva etapa, marcada por una introspección dolorosa pero necesaria, parece estar redefiniendo quién es Mazzine Meravet. Ya no solo la influencer de lujo, la mujer de portada o la musa de diseñadores. Ahora, es también símbolo de una lucha interna que muchos, especialmente mujeres jóvenes, reconocen como propia, el precio de ser fiel a una misma en un mundo que exige perfección constante. Lo que queda claro es que, más allá del escándalo, Mazzine ha iniciado una nueva narrativa. Una donde la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Donde la belleza ya no reside solo en la estética, sino en la valentía de mostrarse real. Y eso, como ella misma lo dijo, tiene un precio. Pero también un poder inmenso. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando lo que los famosos no quieren que sepas. Hasta pronto.